marco de la física cuántica, el concepto de líneas de tiempo o líneas temporales no debe confundirse con una interpretación lineal o única del devenir de los acontecimientos. Por el contrario, la física moderna, particularmente esa que llamamos mecánica cuántica y la cosmología cuántica, proponen una visión profundamente plural del tiempo en donde múltiples posibilidades pueden coexistir simultáneamente. Bienvenidos, están en Códigos del Multiverso, soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Acompáñenme en este asombroso postulado acerca de las líneas temporales o realidades paralelas. Estoy seguro que les resultará fascinante. Para comprender un poco los orígenes de esta teoría, explico brevemente que en la física clásica el tiempo es una dimensión continua, es decir, de una sola dirección, como lo formuló Isaac Newton, que decía que es absoluto, homogéneo e independiente de los sucesos físicos. Sin embargo, con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo dejó de ser una entidad separada y pasó a formar parte de un tejido espaciotemporal de 4 dimensiones, en el cual el tiempo podía dilatarse o contraerse según la velocidad y la gravedad. Estas son las ideas oficialmente aceptadas por la comunidad científica, aunque ya se está rompiendo este paradigma desde hace más tiempo del que imaginábamos. Aunque parezca increíble, tiene más de 100 años de estar en observación el fenómeno de la mecánica cuántica a inicios del siglo XX, donde el concepto de línea de tiempo comenzó a abrirse a una interpretación más profunda, probabilística y no determinista. Uno de los pilares de la mecánica cuántica es el principio de superposición formulado por científicos como Erwin Schrödinger o Werner Heisenberg. Este principio sostiene que una partícula cuántica, como un electrón, no ocupa una única posición o estado, sino que existe en todos los estados posibles hasta que se produce una medición o una observación. A este fenómeno es al que se le llama colapsar la partícula en una determinada realidad. Este mismo concepto puede ser trasladado a macroescala en términos filosóficos y teóricos, es decir, que una línea de tiempo no es única, sino que múltiples líneas temporales podrían coexistir hasta que una elección u observación define una realidad concreta. En el marco de la física cuántica, la figura del observador no es una mera anécdota filosófica, es un componente esencial para comprender cómo la realidad se manifiesta. Esta idea, si bien compleja y todavía debatida en círculos científicos, ha sido objeto de análisis desde los orígenes de la mecánica cuántica y se convierte en un elemento clave cuando hablamos de líneas de tiempo alternativas y su colapso en experiencias concretas. El concepto central aquí es que el colapso de la función de onda, una formulación matemática propuesta por Max Born y profundizada por Niels Bohr y Werner Heisenberg, dice que antes de ser observada una partícula cuántica como un electrón, existen múltiples posiciones, energías o estados posibles. Es en el acto de observación cuando se produce una medición, lo que significa que el observador, sea cual sea, influye integralmente en un resultado definido. Este proceso ha sido una de las grandes controversias e incógnitas de la física moderna. Esto ha derivado en incontables formas de experimentación. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger ilustra este fenómeno. En él, un gato dentro de una caja puede estar vivo o muerto al mismo tiempo hasta que se observa el sistema. Al observarlo, se colapsa la superposición y se manifiesta una de las dos posibles realidades. Aplicándolo al tiempo, hasta que se toma una decisión o se ejecuta una acción, todas las posibles consecuencias futuras existen simultáneamente. Las distintas decisiones crean distintas líneas de tiempo, aunque en nuestra percepción consciente solo se despliegue una. Una de las propuestas más asombrosas en este sentido es la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett III en 1957. Según esta interpretación, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples posibles resultados, el universo se ramifica generando diferentes líneas de tiempo simultáneamente, cada una correspondiente a un resultado distinto. Por ejemplo, si eliges tomar un tren o no hacerlo, existen dos líneas de tiempo, en una tomas el tren y en otra no. Ambas coexisten en universos paralelos, pero tú solo eres consciente de una de ellas. El físico británico David Dodge, pionero en la computación cuántica y defensor de la interpretación de muchos mundos, ha llevado esta idea más allá. Dodge propone que las computadoras cuánticas funcionan porque acceden a múltiples líneas de tiempo simultáneamente, lo cual sería imposible en un universo
estrictamente clásico. Para Dodge, el funcionamiento de un algoritmo cuántico es evidencia de que estos múltiples universos son reales, aunque inobservables directamente. Otro enfoque moderno proviene de teorías que intentan derivar el tiempo como un fenómeno emergente. Físicos como Carlo Rovelli, uno de los principales exponentes de la gravedad cuántica de bucles, argumenta que el tiempo no es una propiedad fundamental del universo, sino una ilusión que surge de relaciones entre eventos cuánticos. En este modelo, las líneas de tiempo no son fijas, sino que dependen de la interacción entre sistemas. En este sentido, las líneas de tiempo no serían trayectorias predeterminadas a través de un espacio temporal absoluto, sino estructuras relacionales y cambiantes que surgen del entrelazamiento de estados cuánticos. Puede sonar un poco rebuscado, pero aquí hay algunos ejemplos. Elecciones personales. Si decides mudarte a otra ciudad, renunciar a un trabajo o comenzar una relación, cada una de esas elecciones abre una bifurcación en tu línea de tiempo. Otro ejemplo simple puede ser que te surge una oportunidad de conocer a una persona que te interesa en 3 posibles situaciones, pero decidiste no salir de casa. Según el planteamiento, ocurrirían 4 bifurcaciones, las 3 que no tomaste y en la que decidiste permanecer en casa. Las líneas de tiempo en el contexto cuántico no son secuencias rígidas y predeterminadas, sino estructuras dinámicas, múltiples y coexistentes que emergen de las posibilidades inherentes al comportamiento cuántico del universo. Lejos de ser una idea exclusiva de la ciencia ficción, estas nociones están profundamente arraigadas en algunas de las teorías más avanzadas y debatidas de la física actual. En este punto, el concepto de atención adquiere un valor trascendental. La atención puede entenderse como la orientación de la conciencia hacia una posibilidad entre muchas. Si en la superposición cuántica existen múltiples líneas de tiempo, futuros probables o configuraciones del mundo, la atención actúa como un mecanismo de selección. No crea la realidad desde la nada, pero sí decide cuál de todas las posibilidades se despliega en la experiencia consciente. En otras palabras, la atención del observador no inventa una línea de tiempo, pero sí puede elegir una entre muchas latentes, de forma análoga al colapso cuántico. Es por esto que ciertos pensadores contemporáneos, como el físico John Wheeler, propusieron el principio del universo participativo, en el que el acto de observar no solo registra, sino que co-crea el universo. Hoy mismo y en tiempo real se sigue avanzando paso a paso en el descubrimiento que domine las leyes del mundo cuántico y sus posibilidades. Cerrando esta cápsula, te diré que a medida que la física cuántica y la cosmología avancen hacia una teoría unificada del todo, quizás el entendimiento de las líneas de tiempo como multiplicidad de historias posibles sea la clave para comprender no solo el universo, sino también el lugar de nuestra conciencia dentro de él. Gracias por estar y por escuchar. Nos vemos en una próxima. Se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Abrazos.